Vamos a sumergirnos en la increíble historia de Edward O. Thorpe, un hombre que usó la pura lógica para conquistar mundos que parecían imposibles, desde los casinos de Las Vegas hasta el mismísimo Wall Street. Sus memorias son una pasada, nos revelan cómo una mente racional puede encontrar un orden donde solo vemos caos, y lo más importante, cómo se puede ganar. El libro se llama Un hombre para todos los mercados. Y sí, es famoso por ganarle la partida a Wall Street, pero para entender cómo lo hizo, primero tenemos que viajar a un lugar muy diferente, un sitio donde las probabilidades por diseño siempre están en nuestra contra. Antes de retar a los titanes de las finanzas, se propuso desmantelar un sistema diseñado para ganar siempre, un lugar famoso por triturar sueños y vaciar bolsillos. Su primer gran objetivo fue la propia banca. Se propuso algo que para muchos era una auténtica locura: demostrar que se podía vencer al casino de forma sistemática, no una vez por suerte, sino una y otra vez. Y claro, esto nos lleva a una pregunta fundamental, ¿no? ¿Es posible vencer a los sistemas que se supone que son aleatorios, imbatibles? Bueno, pues la vida de Thorpe es la prueba de que, con el enfoque correcto, la respuesta es un sí rotundo. Esta frase lo resume todo. Desde que era un crío, Thorpe estaba convencido de que el caos era solo una apariencia. Creía que por debajo de todo existían reglas ocultas, y que si era capaz de descubrirlas solo con la mente, podría usarlas para cambiar su realidad. Pero ojo, que nadie piense que esto era un don mágico o una genialidad caída del cielo. No, su verdadera ventaja fue una habilidad que él mismo cultivó, casi como un superpoder que lo cambió absolutamente todo. Tan simple y a la vez tan profundo. Su verdadera arma no era memorizar fórmulas, sino una forma muy particular de enfrentarse a los problemas. Una mentalidad que empezó a forjar desde bien pequeño. El entorno en el que creció Thorpe fue clave. Sus primeras experiencias de vida no solo moldearon su carácter, sino que también pusieron los cimientos de su riguroso método intelectual. Esta cronología nos enseña cómo se fue cocinando todo. Nacer en la Gran Depresión le enseñó el valor del dinero y del esfuerzo. Su curiosidad era insaciable, lo que le llevó a devorar libros y mapas. Y su trabajo como repartidor de periódicos le dio sus primeras lecciones de economía real. Cada una de estas vivencias fue una pieza clave. ¿Y qué significa este número? Pues es una anécdota brutal que demuestra su increíble persistencia. De niño, para aprender a contar hasta 1.000.000, se le ocurrió la genial idea de contar todos los artículos de un catálogo de Sears, un tocho enorme. Tras varias horas, claro, se quedó frito. Su madre lo encontró dormido sobre el catálogo y cuenta que al despertar, el niño siguió por donde iba, 32.577. Increíble. Y este método de cuestionarlo y experimentarlo todo, lo aplicaba a todo. Si su madre le decía que la estufa quemaba, él la tocaba para comprobar por sí mismo cuánto quemaba. Si le decían que los huevos eran frágiles, él apretaba uno con cuidado para descubrir su verdadero punto de ruptura. No aceptaba un porque sí como respuesta. Al llegar a la adolescencia, su curiosidad se volvió, literalmente explosiva. Su aprendizaje dejó de ser solo teórico y se convirtió en una serie de experimentos atrevidos y, la verdad, a menudo bastante peligrosos. Todo empezó, como no, con una receta de pólvora que se encontró en una enciclopedia. Ni corto ni perezoso la fabricó él mismo y la usó como combustible para sus inventos. ¿Y qué tipo de inventos? Pues, por ejemplo, pequeños coches de madera propulsados por cartuchos de CO2 vacíos que él mismo rellenaba con su pólvora. Eran rapidísimos, que desaparecían en un instante y reaparecían un par de calles más allá. Su experimentación llegó al límite cuando decidió fabricar nitroglicerina, un explosivo tan potente como inestable. Una pequeña detonación le incrustó cristales en el brazo, y fue entonces cuando pensó, con buen criterio, vale, quizás me he pasado un poco. Es que su laboratorio casero era su mundo. Construía radios, lanzaba globos y hacía química peligrosa. No era un aprendizaje de libros, era visceral. Siempre se la estaba jugando, aprendiendo directamente de sus éxitos y, sobre todo, de sus errores. Y todos estos experimentos, desde la química a la electrónica, le enseñaron a pensar de una manera muy particular. Le llevaron a un concepto central, que primero aplicaría al juego y luego, con un éxito espectacular, a las finanzas. Ese concepto clave es la ventaja, o el edge, como se dice en inglés. Y ojo, esto no significa ganar siempre, significa encontrar una pequeña inclinación en las probabilidades que juegue a tu favor, una ventaja que si la explotas una y otra vez, a la larga te garantiza la victoria. Aquí vemos la diferencia clave. Estrategias como la martingala son puramente emocionales y te acaban llevando a la ruina. El método de Thorpe, en cambio, es pura racionalidad. No se trata solo de encontrar una ventaja, sino de gestionar el riesgo. La clave es apostar fuerte solo cuando las probabilidades están a tu favor y saber retirarte cuando no lo están.
Y aquí es donde su enfoque va mucho más allá del juego o la inversión. Las reglas que desarrolló no eran solo para ganar dinero, se convirtieron en un conjunto de principios para pensar, para decidir y, en definitiva, para vivir. Estos son los pilares de su filosofía: cuestionar lo que todos dan por hecho, experimentar por uno mismo, persistir con un plan racional y, sobre todo, basar cada decisión en pruebas, no en opiniones. Es, en esencia, una hoja de ruta para pensar con claridad. Este sistema de pensamiento le permitió a Thorpe lograr algo mucho más valioso que el dinero. Sus victorias en los casinos y en Wall Street no eran el fin, sino la consecuencia lógica de su filosofía. Como dice Nassim Taleb en el prólogo del libro, el resultado final de aplicar esta filosofía racional no es la riqueza, sino el control. La capacidad de dirigir tu propia vida, de tomar decisiones con autonomía y de no estar a merced del azar o de la opinión de los demás. Y así, la historia de Thorpe nos deja una pregunta fundamental que podemos aplicarnos. ¿Qué sistema imbatible en nuestro mundo, ya sea en el trabajo, en nuestras propias creencias, está en realidad esperando a que alguien lo cuestione? ¿Qué pasaría si nos atreviéramos a ponerlo a prueba?